Hola, saludos. Seguimos con nuestro tema del cual venimos ya hablando hace algunas semanas, que tiene que ver con la pregunta de por qué creer en el Señor Yeshua. Y hemos tocado algunos temas de interés que dan luz verde a la idea o al propósito del corazón de por qué debemos aceptar al Señor. Hoy estaremos tocando un tema que forma parte de todo el contexto que engloba la vida del Señor Yeshua en medio nuestro y por sobre todas las cosas le da soporte a su trabajo entre nosotros y a promover la idea en las personas en general de por qué razón debemos aceptar al Señor Yeshua, y no es otra sino que Él es nuestro reconciliador. Él es quien nos reconcilió con el Padre. Y dentro de esto pues tenemos que mirar la obra del Señor Yeshua, su vida entre nosotros, pero primeramente pues su nacimiento, siendo Él Dios, siendo Él Rey y estando rodeado de toda esa gloria magnificente, extraordinaria. El Señor se despojó, como dice Pablo, se despojó de toda esa investidura gloriosa que Él tenía y vino a cohabitar con nosotros, haciéndose igual a nosotros en cuanto al género humano. En consecuencia, en esta oportunidad pues estaremos tocando este extraordinario tema que nos habla de la actividad reconciliadora del Señor Yeshua entre nosotros. Así pues que sin mediar más palabras, vayamos entonces al tema. El diccionario reconoce el término reconciliar como un verbo transitivo que logra este objetivo: hacer que restablezcan su amistad dos personas. Entendemos dos personas que estaban separadas por alguna situación que propició la separación, una discusión, un conflicto, una desaveniencia, una posición opuesta, ¿no?, entre dos puntos de vista diferentes. Las Sagradas Escrituras reconocen, como vamos a ver un poco más adelante, la palabra apokatayazo, y la palabra apotakayazo es una palabra compuesta, pero que el original, la palabra katayazo, en este caso katayajé, habla de la reconciliación y dice que es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora del Mesías. Es decir, nosotros los hombres nos apoyamos en la obra del Señor Yeshua, en su obra redentora, como dice este texto, para que esto propicie una mejora sustancial en las relaciones entre Dios y el hombre. Desde este punto de vista, veamos entonces qué es lo que la palabra en el griego nos quiere decir. Vamos a revisar dos importantes textos bíblicos escritos por Pablo para ver lo que él escribió allí. Y pues vamos a encontrar la palabra reconciliar allí escrita y vamos a tratar de entender qué es lo que esta palabra nos quiere decir. El primero de ellos está en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué interesante, ¿no? Porque primero nos dice que hizo un solo pueblo, luego nos dice que hizo un nuevo hombre, y por último nos dice que estableció un solo cuerpo. Lo importante de esto es que
poniendo a un lado de si es un pueblo, de que si es un hombre o de que si es un cuerpo, es que el propósito de Dios era para hacer que las diferencias entre judíos y gentiles quedaran descalificadas y sin ningún valor, y permitiera de esta manera la unión entre ambos pueblos. Y esta es una de las obras maravillosas que vamos a encontrar en este estudio, y es que precisamente Dios establece la unidad, es decir, elimina la separación que hay entre judíos y gentiles para que luego, unificados, ellos pues sean reconciliados. El otro texto está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, y dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, de nuevo encontramos acá que el propósito de Dios era eliminar la separación, aprovechando el misterio que está escondido, que ya hemos mencionado en este texto, ¿no? O que estaba escondido porque ya no está, pero que puede, al final de todas las cosas, luego del proceso que se debe cumplir en base a la estrategia de Dios, poder conseguir la paz. Y esa paz hecha mediante la sangre derramada en la cruz, que es la que pagó el precio por nuestros pecados. Vayamos entonces a ir analizando todo lo que encontremos acá para ver qué podemos obtener. El término conciliar en griego se utiliza la palabra apokatayasón, que puede ser explicada de la siguiente manera. Se forma de dos palabras, el término apo y el término katayasón. El término apo se utiliza para indicar que algo ha sido separado, ha sido apartado. Es decir, es como que nosotros quisiéramos ordenar algo, pero para ordenar empezáramos a separar los elementos que van a ser ordenados y pusiéramos uno en un lugar. Por ejemplo, si quisiéramos ordenar por colores, bueno, tomaríamos los de un color y lo colocaríamos en algún lado, luego los de otro color y lo colocaríamos en otra parte, y así iríamos ordenando aquello en base a ese patrón que nosotros hemos establecido previamente. Bueno, en este caso la palabra apo quiere decir que el Señor ha tomado del grupo grande, de la totalidad, de la generalidad, ha tomado un selecto grupo y lo ha puesto aparte, lo ha colocado aparte. Y la palabra katayasó significa que está en proceso de arreglar, en proceso de cambiar, lo cual va a terminar siendo, va a concluir en el propósito de Dios, que es la reconciliación. Podemos entender entonces que la palabra apokatayasó es apartado para cambiar, apartado para arreglar. Dios va a reparar, Dios va a arreglar un problema que hay allí y lo va a hacer Él mismo. Y Dios va a utilizar este proceso necesario como justicia delante de todos sus procedimientos, porque Dios no actúa de manera impulsiva, ni tampoco hace las cosas con violencia, imponiendo su carácter o su deidad, ¿no? Dios sigue un proceso legal en todas las cosas, un proceso que
nos habla de su justicia. En este sentido, Dios va a tomar al hombre y él podría, pues si él quisiera, lo podría reconciliar de una vez. Pero no, Dios ha usado un proceso largo y doloroso para provocar la justificación, pero obviamente lo que Dios está buscando es la reconciliación, porque delante de Dios nosotros éramos enemigos de Él, y esto lo vamos a tratar de explicar un poco más adelante. Entonces, Dios nos ha tomado, nos ha escogido para reconciliarnos a nosotros con Él mismo. Y esto lo va a hacer a través de la obra extraordinaria, la obra del Señor Yeshua, el ungido. Bien, lo que leíamos hace un momento, vamos a ir de nuevo a este punto. Acá en Efesios 2, 14, 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar, o mejor dicho, mediante la sangre derramada en la cruz, reconciliar consigo mismo a ambos pueblos, tanto a judíos como gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, hablando de esto, de que el Señor fue el que murió. Ahí se llama, cuando el Señor murió, Dios estaba matando la enemistad que había entre judíos y gentiles. Y voy a tratar de explicar esto con una gráfica o con unas gráficas para más o menos establecer un cierto orden en cuanto a nuestro entendimiento de este tema. Entonces, la pregunta es acá en este momento: ¿de qué se trata el tema de los dos pueblos o de ambos pueblos, como dice Efesios 2? Bien, esto vamos a tratar de explicarlo a través del tema de las dos generaciones, porque es la mejor manera de poder explicar esto. Según nos dice Génesis 3:15, en la tierra hay dos linajes. Veamos. En esta porción de la palabra que mencionamos, Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás a la simiente de la mujer en el talón, en el calcañar. Le está hablando Dios acá a dos elementos, dos entes. Uno de ellos obviamente es la culebra, porque cuando dice que esta te herirá en la cabeza, es porque cualquier humano podría pisar la cabeza de una culebra. Y cuando dice tú le herirás en el talón, es porque se asume que el lugar más fácil para que la culebra muerda a alguien es en el talón. Pero el segundo objeto de la conversación de Dios, que es el punto más importante acá, es Satanás. Acá entonces se utilizaría un lenguaje metafórico para hablar con Satanás. Cuando dice esta te herirá en la cabeza, es porque la descendencia de la mujer tendrá la autoridad para pisar la cabeza de Satanás. Y tú le herirás en el talón, es porque Satanás tendrá el poder para herir a la descendencia de la mujer. Muy interesante el punto de vista que establece acá el Targum Pseudo-Yonatan. Los targúmenes son publicaciones muy antiguas que se basan en el original de la Torá, pero le añaden algo como para explicar mejor el punto. En este momento el Targum Pseudo-Yonatan dice lo siguiente. Veamos acá lo que dice el Targum Pseudo-Yonatan. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de tu hijo y la simiente de sus hijos. Y sucederá que cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la ley, estarán dispuestos a golpearte en la cabeza. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, estarás dispuesto a herirlos en el talón. Como digo, esta es una aclaratoria que hacen los targúmenes, añadiendo al texto original, buscando con ello provocar una mejor comprensión del texto bíblico.
Lo que nos está diciendo es que los descendientes de la mujer, si respetan la palabra de Dios, tienen autoridad sobre Satanás. En cambio, Satanás tendrá autoridad sobre ellos cuando estén en pecado voluntario y desobedeciendo la palabra del Señor. En consecuencia, lo que estamos viendo acá es que, según nos dice Génesis 3:15, había, y mejor dicho, el Señor Dios estaba poniendo en evidencia dos generaciones que habían, o de las cuales se estaba hablando ya en el huerto del Edén. Una descendencia que viene por parte de la mujer y una descendencia que viene por parte de Satanás. Esto se explica de esta manera. Aparentemente, y esto no está en la Biblia, así que usted puede perfectamente desecharlo, mas sin embargo yo le invitaría a que estudiara el tema con profundidad, con seriedad y dándose tiempo, pues, y además dándose la oportunidad de poder comprender el texto bíblico de qué es lo que realmente sucedió en el huerto del Edén. Pero tal parece que Eva, cuando el Señor la está confrontando a Eva, o está confrontando a los tres o a los cuatro que estaban allí, cuando digo cuatro es porque Dios se dirige a la culebra y a Satanás como si fueran uno solo, pero también se dirige a Eva y a Adán. Cuando el Señor está confrontando a Eva, le dice a Satanás que se enfrentaría con la descendencia de la mujer, pero al mismo tiempo su descendencia traería problemas a la descendencia de la mujer. Y esto pareciera porque en el vientre de Eva en ese momento habían dos descendencias. Una descendencia que es la que llama la de la mujer, que fue concebida con Adán. Y otra descendencia que es la que llama de Satanás, que fue concebida entre Satanás y la mujer, llevando a Satanás a la mujer a engaño, prácticamente pues induciéndola con su palabrerío a hacer estas cosas, porque Eva era absolutamente ingenua en cuanto a temas de seducción y de sexo y de todas estas cosas, porque ella nunca había conocido este tema. Entonces, pues se allegó el diablo a Eva, porque el diablo es hombre y tiene capacidades de hombre. Se allegó a ella y produjo una criatura en el vientre de Eva, pero después o inmediatamente después se allegó Adán a ella. Adán no sabía lo que había sucedido en el huerto anteriormente, se allegó a ella y ella concibió a Abel. Así que en el vientre de Eva estarían Caín, descendiente del diablo, y Abel, descendiente de Adán. A Abel se le llamó el hijo de la mujer y a Caín se le llamó el hijo de Satanás. Cuando nacieron Caín y Abel, habían dos descendencias de dos padres diferentes sobre la tierra. Y bueno, Caín, por instrucción de su padre Satanás, que es asesino, mató a Abel. Pero luego Dios le concedió a Adán y a Eva un segundo hijo, al que Eva reconoció que venía como sustituto de Abel, ese llamado Set. Entonces, todo el linaje de Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, viene por la línea de Set. Y todo el linaje del diablo, hecho a semejanza del diablo, viene por la línea de Caín. En este sentido, pues, habían dos linajes sobre la tierra. Entonces, debemos entender que Dios tiene un pueblo suyo, hecho a su imagen y a su semejanza, como dice Génesis 1, 26, 27. Y esta generación hecha a imagen y semejanza de Dios tiene unas características únicas y exclusivas que no las va a poder tener otra generación sobre la tierra. Y esa es la generación de Dios. Pero había una generación de Caín que no tenía las características del padre, sino solamente, que no tenía las características de Adán, pero sí tenía las características de su padre, el diablo.
Estas dos generaciones, de estas dos generaciones es que se va a llenar la tierra, y es precisamente de las que trata este tema, explicando el porqué de la necesidad de la reconciliación. En este gráfico que tenemos acá, vemos lo que hemos estado explicando en palabras. Una línea generacional de Set en azul y una línea generacional de Caín en rojo. Estas dos líneas se mantuvieron sin mezclarse entre ellas por aproximadamente 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Pero hasta ahora solamente tenemos datos de que a partir de Noé pudo haberse iniciado la combinación o la mezcla de ambas líneas generacionales. ¿Por qué? Porque es a partir de Noé en donde podemos entender que hubo una cohabitación entre las dos generaciones. Tal parece, y esto también, insisto, no está en la Biblia, usted lo puede encontrar por fuera, en la bibliografía externa. Tal parece que Naama fue la esposa de Noé, como nos dicen otros escritos, como por ejemplo el Midrash, donde se dice que Naama era la esposa de Noé. El Midrash también tiene ciertos antecedentes, le catalogan o le asignan o la ubican dentro del pueblo judío como uno de los textos originales. Y allí dice que Naama era esposa de Noé. Bueno, resulta que Naama era la hermana de Tubal-Caín, nieto de Caín, de manera que Tubal-Caín vendría entonces por la línea generacional de Caín, que ya hemos dicho que no era una línea generacional de Dios, sino que vendría como consecuencia de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Bueno, pero también las tres esposas de los hijos de Noé pareciera que no son descendientes por la línea santa que proviene de Adán, sino que pues tendría que venir necesariamente de la línea generacional de Caín. En este momento, en esa 10ª generación, parece que se produjo la combinación de las dos razas, de la línea generacional de Set y de la línea generacional de Caín. Y de hecho, anteriormente a Noé no se nos habla nada que tenga que ver con una relación entre la línea generacional santa y la perversa, pero a partir de Noé sí, porque Noé tuvo 3 hijos que son Sem, Cam y Jafet. Sem sí continuó con la línea generacional santa. De hecho, de Sem vienen los semitas, que es el pueblo judío. Y Cam y Jafet son reconocidos como enemigos de Sem. Cam y Jafet fueron quienes posteriormente, cuando se pobló la tierra, se convirtieron en los enemigos de Israel. Y es en este momento, cuando Israel está a punto de ser invadida, cuando se supone que quienes la van a invadir son descendientes de Cam y Jafet. De hecho, un nieto de Cam, que es Canaán, fue maldito por su abuelo. De hecho, un nieto de Cam, que es Canaán, fue maldito por su abuelo, y es precisamente en la tierra de Canaán donde se ubican prácticamente toda la línea enemiga de Dios, a los que Dios quiere después expulsar de la tierra, y lo hace en parte, o los expulsa en parte, con el trabajo muy fuerte y persistente, ¿no?, en el tiempo de Josué y de Caleb, expulsando de la tierra de Canaán. Y próximo, muy cercano a las tierras de Canaán, estaban pues las tierras malditas y destruidas de Sodoma y de Gomorra. Toda esta línea generacional que fue destruida, y Dios le dio muy claras instrucciones a Josué de que no dejara vivo a ninguno
de los que habitaban estas tierras, incluyendo a mujeres y a niños. Y ya hemos explicado en otros videos por qué esto. La razón es muy sencilla, porque eran de la línea generacional maldita que proviene de la concepción de un hijo que no estaba dentro del plan de Dios, que es Caín. Bueno, nosotros vemos acá en esta gráfica que la línea generacional de Set y la línea generacional de Caín se mantuvo separada por un largo trecho. Pero es en el momento del cumplimiento de las 10 generaciones cuando ellas se unen, como ya hemos explicado, con el matrimonio, el probable matrimonio, porque reconozco que no está en la Biblia esto que estoy diciendo, pero está en la literatura universal, el probable matrimonio entre Noé y Naama, y entre los hijos de Noé y las hijas de Caín, que fueron sus esposas. A partir de ese momento y con los hijos que nacieron de esta combinación, se produce entonces una línea generacional combinada. Y así encontramos nosotros que el primer ejemplo de la línea generacional combinada es Sem, quien con sus hermanos Cam y Jafet poblaron la tierra. Sem pertenecía al pueblo santo, pero Cam y Jafet no. Allí se veía entonces que de un matrimonio, es decir, del matrimonio de Noé y probablemente Naama, estaban las dos líneas generacionales en los partos que tuvo esta señora. Es decir, Sem de la línea de Dios y Cam y Jafet no. Entonces allí se genera una línea que hemos colocado con el color magenta, que hemos llamado la línea generacional combinada. Como vemos, a partir de este punto acá, se sigue manteniendo la línea generacional de Set, se sigue manteniendo la línea generacional de Caín separada, pero hay una nueva línea generacional que se produjo de la combinación de ambas y vamos a llamarla una línea generacional mixta. Okay. Es a esta línea generacional a la que Dios en su misericordia y por su gracia le va a conceder la reconciliación. La línea generacional roja nunca se va a reconciliar con Dios porque ellos se mantienen siendo satánicos absolutamente puros. Ellos no se han combinado con nadie. Y un ejemplo de esta línea generacional absolutamente roja está en la bestia Illuminati. La bestia Illuminati, que en este momento está gobernando la tierra y es la que ha impulsado el virus del COVID-19 para contaminar al mundo entero y para generar la mayor cantidad de muerte posible, porque ellos pretenden eliminar aproximadamente, es el deseo de ellos, eliminar 7.000 millones de personas, pero sabemos que no van a llegar a ese número, que las Sagradas Escrituras solamente nos dicen que llegarán a las 2/3 partes, es decir, 5.000 y tantos millones de personas, bueno, que de hecho pues son demasiados, ¿no? Entonces, esta línea generacional roja, donde está pues la familia, hay un grupo de 13 familias que se mantienen sin ligarse a la línea generacional de Set. Entre esas 13 familias está una que es la que se mantiene a la cabeza como jefe de todas las líneas generacionales satánicas, que es la familia Rothschild. La familia Rothschild pues tiene permanente comunicación con su padre Satanás, y ellos son los dueños de los bancos, son los dueños del dinero, ellos controlan a todos los presidentes del mundo, controlan a todas las corporaciones del mundo y además pues manejan los alimentos. Y para tener un control sobre algo, lo que hay que tener es control sobre los alimentos y sobre la economía. Lo demás no importa. Cualquiera persona puede decir que es el presidente de una nación, pero si hay uno detrás de él que le controla por causa del dinero, pues ya el presidente deja de ser la autoridad y la autoridad viene a ser el que está detrás de él, aunque nadie le conozca. Y los Illuminatis, los de la familia Rothschild, controlan a todos los presidentes de todo el mundo. Probablemente quizás haya alguno que se le revele, pero estos sabemos que al final tendrán que someterse a lo que quieren los Rothschild, a menos que ellos renuncien a su trabajo como presidente. Entonces, bueno, Dios va a prestar especial atención a la línea
generacional combinada, la que hemos llamado una línea mixta. Ahora veamos algo acá, ¿no? La línea generacional roja tiene un ADN absolutamente satánico. La línea generacional azul tiene un ADN completamente diferente y es el ADN de Dios. Y en otra oportunidad vamos a estar hablando acerca de esto, del ADN y cómo Dios intervino en la creación del hombre, asignando sus propias leyes y sus propios códigos en el material genético de la línea santa. Pero luego, cuando se produjo la combinación entre la línea generacional de Set y la línea generacional de Caín, también hubo una combinación de los códigos que permanecen en el material genético que da carácter a la humanidad. Hubo una combinación. Entonces, la línea generacional combinada tiene un ADN también combinado, tiene una porción de ADN de Caín y una porción de ADN de Set. Entonces, esta combinación de ADN, un ADN mezclado entre los hijos de Caín y un ADN mezclado con los hijos de Dios, estableció una distribución de códigos de información en contenido en los genes de cuyo volumen, es decir, de cuya cantidad o proporción va a depender de si la persona será de Dios o no será de Dios. Lo que quiero decir con esto es que cada persona, el 90% de la población tiene una combinación de genes. Un ADN que viene por la línea santa y un ADN que viene por la línea maldita, pero cuando se unen, digamos de manera casuística pero ordenada bajo leyes rígidas, se establece una distribución de código genético. Esta distribución de código genético va a determinar la conducta de la persona y va a establecer si una persona es de Satanás o es de Dios. Eso va a depender de la cantidad de material genético. Lo que queremos decir es que la línea perfectamente santa, puramente santa, es una línea sin contaminación, sin adulterio hemático, pues, en la sangre, ¿no? Y en tal manera, pues, esta es una línea que es absolutamente de Dios y no puede ser de otra manera, porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En cambio, en la línea roja tiene el material genético absolutamente de Satanás, sin mezcla con el material genético santo, de tal manera entonces que ellos son absolutamente de Satanás y de ninguna manera jamás podrían ser de Dios. Así como este nunca sería de Satanás, así este tampoco nunca sería de Dios. Pero en la mezcla, dependiendo de la proporción de ADN que se tenga, se podría dar el caso de que fuera o de Dios o fuera de Satanás. Entonces, esta combinación, y no estoy diciendo que la salvación sea como consecuencia de la información genética, lo que estoy diciendo es que de la proporción de material genético que haya de uno o de otro será la capacidad que tenga la persona o la propensión que tenga la persona o la inclinación que tenga la persona a ser o de Dios o de Satanás. Entonces, vamos a eliminar la línea roja porque no nos interesa para efecto de la reconciliación. Veamos entonces que desde el huerto se mantiene la línea azul, que es la línea generacional pura y perfecta, la línea generacional de Set, que en mi opinión debe ser una proporción muy pequeña en comparación con la magenta, es decir, con la morada, pero sí hay, sí podríamos encontrar. Porque cuando Dios dice que Él tiene un remanente que es de Él, es muy posible que este remanente esté marcado por el ADN de la línea generacional santa en un 100%. Pero también se mantiene a partir del huerto la línea generacional combinada, es decir, de la mezcla de ambos, pero que tiene una proporción, o que va a tener una proporción para inclinarse a favor de Dios o para desechar
este favor de Dios. Por eso es tan importante la predicación, porque el Señor dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. De manera tal entonces que, ¿cómo se sabrá si alguien es de Dios o no es de Dios? Bueno, por la fe, es decir, por la decisión de seguirle a Dios. Y esta decisión de seguirle a Dios debe estar marcada por la proporción de material genético santo que haya en esta persona. Bueno, a partir de ese momento tenemos entonces estas dos líneas generacionales. A partir de Abraham, encontramos nosotros que lo que Dios comenzó con Adán tuvo todos estos tropiezos, pero que luego más adelante Dios escoge a un hombre, un extraordinario hombre llamado Abraham, su nombre original, Abraham. Luego Dios le cambió el nombre a Abraham. Pero este es un hombre extraordinario en quien Dios pone su atención y a quien le hace una promesa que está en el capítulo 12 del libro de Génesis, y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero obviamente esta es la posibilidad, es decir, hay una posibilidad de que sean benditas todas las familias de la tierra, pero esto va a depender de la decisión de cada familia de la tierra. Es decir, la persona tiene que decidir si escoge por el ungido, por el Mesías Yeshua, o escoge al perverso Satanás, a quien Dios pues en su momento le pondrá fin y término a toda su obra. Pero a partir de Abraham, Dios abre una segura posibilidad. Primero, comienza entonces a nacer una línea generacional con nombre, y es al que se le conoce como el pueblo judío o el pueblo de Israel, a partir pues de Jacob, un nieto de Abraham. A partir de Jacob, con las 12 tribus de Jacob o las 12 tribus de Israel, se comienza el pueblo judío. Pero también con Abraham, ya después de venido el Señor Yeshua, habiendo muerto y resucitado, entonces todos los que son de la fe de Abraham son hechos hijos de Dios, forman parte de la gran familia de Dios y vienen a ser uno solo con el pueblo judío por medio de la fe. De hecho, el pueblo judío no entrará al reino de los cielos a menos que acepte a Yeshua, a quien ellos rechazaron en primera instancia. Y que gracias pues a que ellos rechazaron al Señor Yeshua, y no nos alegramos de esto, pero sí nos contentamos en que se nos haya abierto una posibilidad a nosotros, pues una vez ellos habiendo negado al Señor Yeshua, se abrió el tiempo de la gracia, y es aquí cuando comienza la reconciliación. Reconciliación para el pueblo judío y reconciliación para la línea generacional mixta que desea aceptar al Señor Yeshua como el enviado de Dios, como el Mesías de Dios, por medio del cual hay reconciliación. Todos vamos a tener que ser reconciliados con el Señor, tanto el pueblo judío como el pueblo de la generación combinada. Sin embargo, el pueblo judío no era enemigo de Dios, sino hasta después de la combinación. Entonces todos aquellos que habiendo siendo judíos por padres, sin embargo tienen porcentaje de ADN perverso de Satanás por causa de la combinación que hubo detrás de ellos, pues también tendrán que ser reconciliados igual que nosotros, que no somos judíos de nacimiento ni tenemos en nuestra sangre los genes judíos. Sin embargo, pues tenemos una porción del ADN santo. Entonces, a partir de Abraham, la línea azul comienza a llamarse ahora pueblo judío, y la línea mixta que se decide por Dios es llamada gentiles. De la línea mixta que no se decida por Dios pasará junto con la roja a ser desechada, pero la línea mixta que se decida por Dios más adelante se unirá para hacernos solo, como veremos seguidamente. Es a partir del Señor Yeshua y por medio de la fe en que tantos judíos como gentiles se hacen uno solo en el Señor. Ya no hay división, ya no hay separación.
Volvamos al texto que hablamos al comienzo. Si recordamos el templo judío, el templo que construyó Salomón y que posteriormente reconstruyeron un grupo muy grande de hombres, entre los cuales estaba Esdras, Zorobabel, Josué, bueno, una gran cantidad de hombres trabajaron para Nehemías, para la reconstrucción del templo. Ese templo tenía una gran división, pues tenía un patio a donde podían entrar los gentiles, podían entrar hasta un patio muy grande, pero a partir de ese patio había una pared que no le permitía pasar a la parte de adentro, y en la parte de adentro estaban en un lugar pues todo el pueblo judío que no era sacerdote, pero un poco más adentro estaban los sacerdotes y más allá estaba el sumo sacerdote. Bueno, esa primera pared que separaba a los judíos y a los gentiles fue quitada, aunque no hemos visto que se haya caído esta pared en el plano de lo físico. Sin embargo, desde el punto de vista metafórico, esta pared fue quitada y ya no había separación entre los judíos y los gentiles, y el pueblo judío se podía mezclar con el pueblo gentil, y entre los dos podían presenciar el acto que se llevaba adentro con los sacerdotes mientras se ministraba pues en favor del pueblo. Esta pared de separación, pues fue quitada, y fue en la carne del Señor abolida la enemistad. Fíjese qué importante esto, la enemistad que había entre ellos. ¿Por qué había enemistad? Porque uno provenía de la línea santa, completamente santa y limpia, mientras que el otro provenía de una mezcla que tenía ADN de Satanás. No era puro y perfecto como el primero, y esto pues hacía que los dos pueblos se separasen. Y esta enemistad duró muchísimos años, la enemistad que hubo entre ellos, hasta que en los tiempos del Señor Yeshua se entendió que Dios había roto tal separación cuando Pedro fue invitado a la casa de un gentil a predicar. Lo vio como cuando el lienzo se bajaba y Dios le decía que no llamara inmundo a lo que él había santificado. Y Pedro reconoce después que Dios había abierto la puerta de la salvación también a los gentiles. A partir de ese momento se cayó aquel muro que los separaba, y Pablo fue escogido de entre los hombres de aquella época para llevar la palabra de Dios a los gentiles, dando a entender con esto pues que Dios había amplificado su abanico de oportunidades, y su misericordia se había ensanchado, alcanzando también a los gentiles. Entonces dice que también en la carne del Señor fue quitada la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no? Sabemos que en estas ordenanzas había muchas que hacían la separación, pero ahora fueron quitadas. Y el propósito era crear en el Señor de los dos un nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, no es que estaban separados, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice Pablo, mediante la cruz reconciliar con Dios tanto a gentiles como a judíos en un solo cuerpo. Ahora todos estamos incluidos en ese cuerpo. Entonces, esto fue a partir de la obra extraordinaria del Señor Yeshua. Entonces, es a partir de este momento cuando comienza a contar el tiempo de la reconciliación. Romanos 5:10 nos dice esto, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En este punto es interesantísimo porque Pablo está asumiendo que él también estaba dentro del grupo de los enemigos de Dios. Y no solamente él, pues entonces da a entender que para Dios todos, tanto judíos como gentiles, eran enemigos. Ya en este momento no quedaría pues entonces ningún judío puro, completamente puro, sino que todos los judíos serían entonces parte de la mezcla,
Y así pues, como habría judíos, también habría de los que no tienen la nacionalidad judía, que también eran parte de la mezcla en este mundo superpoblado con diferentes razas. Entre todas las razas, sean japoneses, chinos, sean otro tipo de asiáticos, pertenezcan a los africanos, o sean de los países europeos o de los países americanos, cualquiera ahora forma parte de esa enorme gama de pueblos mezclados que pues se les ha abierto la oportunidad de dejar de ser enemigos de Dios para ser reconciliados. Es decir, dentro de los enemigos de Dios, Dios está apartando gentes para cambiar el estatus de su relación con ellos, para que dejen de ser enemigos y comiencen a ser hijos o amigos de Dios. Entonces leemos lo que escribió Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que el Señor puso su vida para que nosotros fuésemos reconciliados. Qué hermoso texto. Y el siguiente versículo, el 5:11, dice, todavía embellece mucho más esta definición, cuando dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua, el escogido de Dios, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este texto confirma categóricamente que el gran reconciliador entre Dios y los hombres es el Señor Yeshua. Dice: por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, entonces, que la obra del Señor, su vida pía, completamente sin pecado, su muerte y su resurrección, la resurrección del Señor Yeshua, ha permitido que nosotros podamos entonces en este momento ser reconciliados con el Padre. Cuando dice reconciliados, es que ahora se está estableciendo un nuevo nivel de relación con Él. Ya no aquella relación en la cual se nos categorizaba como enemigos de Dios. Ahora, por medio del ungido Yeshua, por medio del Mesías, nosotros podemos ser tomados como amigos, como hijos de Dios, con lo cual cambia el estatus de la relación de manera rotunda, favoreciéndonos a nosotros y estableciendo alegría y gozo en el recinto donde Dios habita, porque lo que Dios estaba buscando era precisamente reconciliarse con el mundo que le había sido opuesto a Él como consecuencia de la presencia sobre la tierra de la generación maldita de Satanás. Bien, vamos a ver ahora el otro texto, ¿no?, que comentamos al comienzo, el que está en Colosenses capítulo 1. Una parte de él dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este punto entiendo yo que es el que crea un gran compromiso en Dios, porque todo fue creado en Él, de manera que no hay otro quien pudiese asignársele la responsabilidad sobre la creación sino a Dios mismo. En consecuencia, Dios mismo va a buscar la solución para poder satisfacer sus propias demandas, pero que éstas no se reviertan en un castigo a sus escogidos, aquellos que, siendo parte de la generación mezclada, sin embargo, Dios sabe que por medio de ellos habrá una gran porción que se volverá a Dios de todo corazón. El punto es que en Dios fueron creadas todas las cosas, en Yeshua fueron creadas todas las cosas, en el Señor Yeshua fueron creadas todas las cosas. Dice las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y cuando Pablo está hablando de esto,
está consciente que se está refiriendo a los ángeles, los que están a favor de Dios y los que no están a favor de Dios, pero un problema para Dios no son sus ángeles que le respaldan, son los ángeles que se rebelaron en contra de él, del cual Shemiasa es el mayor de todos, a quien nosotros conocemos como diablo o Satanás. Pero ya hemos hablado en otros momentos que Satanás no es uno solo, Satanás son 7 cabezas, de tal manera que hay 7 autoridades que forman, digamos, el gobierno mayor de los ángeles rebeldes. Son los ángeles rebeldes los que han llevado al hombre a la corrupción y al pecado. Es culpa de ellos, porque ellos fueron los que introdujeron el pecado en la tierra. Introdujeron el pecado en el huerto del Edén, cuando en aquel momento llevaron a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, comiendo de aquella fruta que les había sido prohibida. Pero también a través de la concepción de estas dos generaciones fue precisamente el elemento catalizador que introdujo el pecado en el mundo, porque del lado de la corriente de Satanás estaría aquella porción que serviría pues para que se introdujera el pecado. Pero no solamente esto, porque sabemos por el libro de Enoc que quienes enseñan el pecado a los hombres son los mismos ángeles rebeldes, pero no se lo enseñan al pueblo de Israel, no, se lo enseñan a aquella progenie que venía por el lado de Caín. Ellos son los que facilitan el conocimiento de aquellas cosas que estaba prohibido que fuesen enseñadas a los hijos de los hombres. Esto degeneró en el pecado en el mundo, y además de eso, pues trajo consigo la violencia, trajo consigo la muerte y una gran cantidad de cosas que contaminaron la tierra, cosas por las cuales Dios tiene previsto la destrucción de este mundo. Bien, entonces Dios, sabiendo que estas potestades perversas son las que se levantarían en contra de él y llevarían el mundo a la corrupción en la que está ahora, Dios ideó su plan. Y su plan no era otro sino que de aquella generación de hombres que no pertenecían al plano superior del monte de Dios, sino que fueron creados en la tierra, de esa generación que surge a partir de Adán y luego transcurre a partir de Set hasta nuestros días, de esa generación vendría uno que es Yahshua, el Hijo de Dios, por medio del cual sería derrotado Satanás, sería derrotada la muerte, serían derrotados todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, a quienes conocemos como demonios, y sería puesto orden sobre la tierra, encarcelando a todos estos enemigos de Dios durante 1000 años, y luego al final de esos 1000 años sería la derrota definitiva de Satanás, y sería el momento en que se cumplirían todos los anuncios que Dios ha hecho en cuanto a los perversos que trajeron al mundo la maldad, que ellos van a ser lanzados al lago que arde con fuego y con azufre y serán atormentados entonces sí a partir de ese momento por toda la eternidad. Por medio de esta generación de hombres de la tierra vino el Señor Yahshua, Hijo de Dios, el cual no tiene, entiendo yo, mezcla. Es muy posible que María, en cuyo útero fue concebido, fue germinado este santo de Dios, que es el Señor Yahshua, pues María viniese de una línea pura sin contaminación. Entonces el Señor, nacido aquí en la tierra, Hijo de Dios, pero también Hijo de los hombres, como también hemos explicado en otro video, este hombre extraordinario es por medio del cual Dios va a traer la paz a este mundo. Dice que va a traer la paz porque va a hacer la unión entre los dos pueblos. Dice que el Señor es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La palabra griega katizó traduce o se puede traducir como crear, formar, moldear. Dice lo que hemos leído, que todo fue creado, formado y moldeado en Él, por Él, para Él, y todas las cosas formadas, creadas, moldeadas en Él subsisten. Él es el gran alfarero,
no solamente a Adán, a quien le dio forma, sino también a cada uno de nosotros. Dios nos ha creado, pero también creó dominios, principados, potestades. Todo fue creado en Él y para Él. Así que nada de lo creado subsiste sin Él. No puede subsistir sin Él. Él es el aliento de vida. Ante tal grado de participación, entonces Dios decidió intervenir para transformar las cosas y provocar una solución definitiva, que es la reconciliación. Y el gran reconciliador es el Señor Yeshua, porque Él, cuando puso su vida por nosotros, cuando sufrió la cruz, cuando sufrió los golpes, los latigazos, cuando sufrió la perforación de sus manos y de sus pies, cuando sufrió la perforación de su cabeza, cuando le entraban las espinas, que algunos dicen que eran de más o menos unos 10 centímetros, unas 4 pulgadas, Él estaba sufriendo lo que nosotros teníamos que sufrir porque éramos enemigos de Dios, sufrir porque teníamos en nosotros ADN del diablo, y además porque el Señor se estaba propiciando para sí mismo un pueblo a través de la obra del ungido Yeshua. Los ángeles fueron creados, formados y moldeados en el Señor Yeshua. Por consiguiente, Dios no les otorga independencia, no son ellos independientes, sino que ellos tienen que estar sujetos a los cambios que deberán ser aplicados y que ya fueron aplicados acá en el mundo. Se tienen que sujetar a estos cambios, y estos cambios va implícito la reconciliación para unos y la expulsión para condena para otros. Por ello Dios decide reconciliar al mundo, que es un proceso mediante el cual los escogidos son apartados, son puestos aparte para cambiar las reglas, para ordenar la condición inicial de nosotros, los hombres, que estaba en desapego al ser amigos de Dios. Estaba completamente opuesto Dios a esto por la condición de pecado que había en nosotros, pero que por medio del Hijo permitió que tal situación fuese sanada para que nosotros fuésemos reconciliados. También Pablo nos dice que Él es la cabeza de la iglesia, y eso me hace recordar el momento cuando el Señor estaba colgando de la cruz, con su cuerpo horadado por las manos, por los pies, todo su cuerpo ensangrentado como consecuencia de los latigazos que le dieron, 39 latigazos que terminaban, cuyo látigo terminaba en una gran cantidad de brazos que tenían en sus extremos unas especie de ganchos de metal que se encajaban en la piel. Cada vez que golpeaba allí, encajaban y arrastraban y sacaban pedazos de carne con sangre. Esos golpes que el Señor sufrió en la cruz le desgarraban el cuerpo, y dice la palabra que en ese momento el Señor dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendamos esto. Pablo dijo que él era la cabeza y la iglesia era su cuerpo. Ahí en esa cruz estaba la cabeza y estaba el cuerpo, que es la iglesia. Cuando el Señor exclama esto, pareciera dar a entender que pudo mirar y observar que el Padre le había desamparado. Pudo entender que el Padre le había desamparado. Era como si él pudiera mirar hacia el cielo y viera al Padre de espalda a él, y sin ninguna muestra de amor ni de cariño, porque él estaba sufriendo en sí mismo el daño que le causaba el pecado de la gente. Un mundo lleno de pecado estaba precisamente allí en el Señor. Estaban todas las huestes de maldad, estaban todos los principados, todas las potestades, todos los ángeles perversos estaban allí también en el Señor, y asimismo estaban todos los ángeles que son partidarios de Dios. Estaba todo lo que había sido generado como consecuencia de la obra de los ángeles perversos, como fue por ejemplo los gigantes que fueron concebidos en las mujeres de la tierra. Todo eso estaba allí en el cuerpo del Señor, y eso era lo que él estaba viendo allí. Y el Señor, en medio del sufrimiento, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y ese sufrimiento de Él es lo que le adjudica al Señor, les da al Señor todas las credenciales para poder ser considerado el reconciliador de parte de Dios. También dice Pablo que Él es el principio, y allí podemos recordar Apocalipsis 1:8, que dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También dice en Apocalipsis 1:11: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíala a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice Apocalipsis 21:6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y finalmente dice Apocalipsis 22:13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pablo nos dice que Él es el principio, porque lo está colocando antes de todas las cosas. Él estuvo primero que todas las cosas, y todas las cosas se originaron en Él. Todo lo que existe se originó en Él. Él les da el germen y el fundamento a todas las cosas. Por eso Él es el principio de toda la creación. Y esto le da credenciales al Señor para ser considerado el reconciliador. Él es el primogénito entre los muertos. Y esto es tan hermoso, porque este término quiere significar que el Señor es el primer hijo de la vida. Es decir, el Señor fue el primero que, habiendo muerto, pudo recuperar la vida. Y no la recuperó por orden de otros, sino la recuperó por sí mismo, ¿verdad? Porque tenía poder y autoridad para recuperar la vida. Estuvo 3 días allá abajo, pero cuando quiso, volvió a tomarla, porque había vencido a la muerte. La muerte no tenía poder para sujetarlo y para retenerlo allí. Pero así como Él recuperó la vida, todos los que están en su cuerpo, que forman parte de esa generación aprobada, todos los que han sido justificados, todos los que han sido santificados, todos los que han sido glorificados, también recuperarán la vida, no por obra de ellos, sino por obra del que la recuperó primero, del que la recuperó para todos. Por eso Él es el primogénito entre los muertos, y esto lo categoriza, esto le da credenciales para ser considerado el reconciliador. También dice Pablo que en todo Él tiene la preeminencia. Veamos, el término preeminencia significa el privilegio, la exención, la ventaja de que goza una persona por razón o mérito especial. Ahora, no debemos considerar que este privilegio del Señor es para Él exaltarse a sí mismo y para negarse a la obra. Por el contrario, esta preeminencia lo colocó a Él en un camino muy doloroso. Él tuvo la preeminencia, el privilegio de morir por nosotros. Y en medio de ello sufrió los más terribles castigos, el más doloroso sufrimiento. Él tuvo la preeminencia de padecer por la humanidad, para que la humanidad fuera reconciliada con Dios. Es decir, Él sufrió el castigo, no nosotros. Él lo sufrió primero. Nosotros no lo hemos sufrido, por lo tanto Él tuvo la preeminencia en el dolor, la preeminencia en el sacrificio, la preeminencia en la solución que Dios Padre había previsto para todas estas cosas. Por lo tanto, Él tiene la preeminencia como reconciliador. Nadie más podrá reconciliarnos, nadie puede reconciliarnos, sino solamente el Hijo, a quien el Padre le dio el privilegio de ser el gran reconciliador. Así pues, que si estás buscando una razón para creer en el Señor Yeshua, piensa en esto: Él es el reconciliador. Él nos reconcilió a nosotros, los que éramos enemigos, los que estábamos en este mundo como hijos de ira. Nos reconcilió por medio de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección con el Padre.
Y ahora hizo una amistad entre el Padre y nosotros. Y además de eso, Él es el abogado que intercede por nosotros cada momento. El Señor ha establecido un nuevo nivel de amistad entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio. No dejes pasar por alto esta preciosa oportunidad de reconciliarte con el Padre por medio del Hijo. Él es el reconciliador. Dios te bendiga.